de nuevo, juntos como cada día, en estos momentos que nos permite, como iglesia, como comunidad religiosa, reunirnos en torno a la lectura de unos pasajes bíblicos que nos permitirán preparar nuestra mente y nuestro corazón para elevar nuestra oración de gratitud a nuestro Dios también en este momento. Te invito a que cojas tu Biblia para que podamos disfrutar todos juntos de esa experiencia espiritual que ya se ha hecho un clásico entre nosotros y con la ayuda del Señor seguiremos manteniendo cada día para que tengas un momento de encuentro con tus hermanos, con aquellos que compartimos una esperanza en el regreso de Jesús. En la lectura de hoy tenemos una pequeña sección, pero muy, muy intensa. Seguimos caminando en las escenas que van dirigiéndose con Jesús como protagonista hacia el Calvario. La de hoy es una última escena que tiene que ver con el comportamiento de los soldados romanos con respecto a Jesús después que saliera o que lo sacaran del palacio de el embajador del César y ahora puesto en las manos de los soldados. Vamos a ver ese comportamiento que ellos tuvieron con respecto a Jesús. Marcos capítulo 15 del 16 hasta el 20. Un título: burla contra Jesús. Se burlaron de él. Algunos detalles que nos van a permitir situarnos en la escena. Los soldados lo llevaron, es decir, lo sacaron del lugar donde había sido juzgado no solo por el rey anteriormente, sino también por el último juicio sumarísimo del Sanedrín, y lo llevaron adentro del palacio, es decir, el edificio donde se estaba el lugar de mando, es decir, donde estaba el general romano que dirigía los escuadrones que el imperio tenía en aquella zona. Y llamaron a todo el batallón, es decir, entre 200 y 600 personas, que eran los batallones del imperio romano. Desconocemos en la historia si cada ejecución de los millones que los romanos hicieron se convocaba a todo el ejército o a una parte. Lo cierto es que el texto que nos encontramos hoy nos habla del batallón completo, es decir, la historia de Jesús tiene pinceladas diferentes a otras historias que pudieron ocurrir y que ocurrieron dentro del Imperio Romano. Pues bien, nos encontramos con Jesús ya en la última fase del edificio que estaba en los atrios exteriores del templo y ahora está en manos de los soldados que han recibido la orden de llevarlo ya a la ejecución. Lo vistieron de púrpura, entretejieron con ramas de espinas una corona y la pusieron en su cabeza. ¿Sabéis? Todo esto es una burla utilizando los elementos normales para el emperador. Ahora los soldados se toman la atribución de burlarse de Jesús con elementos transformados que identificaban la vestimenta del emperador. Por ejemplo, el color púrpura. El color púrpura era la vestimenta oficial del imperio en diferentes construcciones de ropa, pero era lo que simbolizaba al imperio romano. Los emperadores llevaban coronas de laurel, que significaban la inmortalidad
del emperador, según las costumbres y creencias de la época. Se le viste con la ropa imperial, pero no se le pone una corona de laurel, sino se le pone una corona de espinas. Sigue tomando posición sobre la vida de Jesús. Desde hace ya algunos capítulos hemos estado viendo cómo las personas que se van cruzando con Jesús van tomando decisiones personales, que si bien es cierto, y también lo hemos dicho ya en nuestra serie, si bien es cierto que hay un plan de Dios para Jesús y la salvación del ser humano, también es cierto que cada individuo que se cruzó, tanto judío como romano, en la vida de Jesús, en estos momentos finales de su vida en la tierra, tomaron decisiones particulares y son, como cada uno de nosotros, moralmente responsables de las decisiones que tomaron. Tras vestirlo como un falso y burlado emperador, empezaron a saludarle también como una mofa. Saludos al rey de los judíos. Es una burla, como os decía, de la famosa frase salve César, salva César. Ahora a Jesús se le saluda de esa misma manera para seguir ridiculizando la declaración que él había hecho o que habían hecho los dirigentes religiosos judíos de que Jesús se había nombrado rey entre los judíos. Y eso era tomado desde el punto de vista político del imperio como un acto de sedición. El único rey que había para ellos era el César. Le golpearon en la cabeza con una caña rota, le escupieron y se arrodillaron frente a él, burlándose como si lo trataran igual que al emperador. Esta es una forma en la cual cuando el emperador entraba en una plaza militar, todos los soldados se ponían y se arrodillaban delante de él, en un acto de reverencia castrense, de reverencia militar. Fijaos la cantidad de detalles que el texto nos concede para nuestra reflexión. Se tomaron una serie de decisiones que, acompañadas a la falta de juicio de Pilato y a la crueldad del Sanedrín de la época, ahora en la última fase, en ese momento que Jesús estaba siendo preparado para llevarlo ya hacia el Gólgota, los soldados se dieron un reconocimiento de masas, burlándose del reo condenado a muerte y haciendo una parodia porque se había declarado rey de los judíos. De nuevo, me gustaría reflexionar en esta idea. Cada uno de ellos tomó su propia decisión y cada uno de ellos decidió qué hacer con sus gestos, sus actos y sus decisiones. Personas moralmente comprometidas, moralmente libres, hicieron posible, bajo su responsabilidad única, que el plan de salvación llegara hasta el Calvario. Cuando terminaron de ridiculizarle, le quitaron el manto, es decir, lo destronaron, sería la idea que Marcos nos concede, le pusieron sus propias ropas y se lo llevaron para ser clavado a la cruz. Cuando yo leo todos estos pasajes, no tengo la necesidad de estar
regocijándome en los acontecimientos tristes. Prefiero, y es una opción personal, prefiero hablar de decisiones personales que involucraron la muerte de una persona, aunque realmente la muerte de esa persona involucraba la muerte del Salvador de la humanidad. Yo te invito a que reflexiones en las actitudes individuales del Sanedrín, de Pilato, de los soldados. Para los soldados era un reo más. Ellos no tenían ni tan siquiera los datos necesarios para saber quién era. Había llegado a ellos y ellos actuaron de forma irrespetuosa con un preso que, aun estando condenado, tenía derecho a ser tratado de manera coherente. Por eso, en este día que llegamos a esos momentos especiales que tenemos pues en nuestras reuniones, llegamos al momento de la oración. Llegamos al momento de elevar nuestro corazón y nuestra mente hacia el trono de la gracia, con la intención de que podamos ver más allá de las decisiones personales que tomaron cada uno de los soldados. Por eso, a tus oraciones y a las mías me gustaría sumar hoy un acto de gratitud a Jesús, porque siendo quien era y proviniendo de donde provenía, hubiese tenido todo el poder del mundo para mandar a los ángeles que ejecutaran sus órdenes ante aquel grupo de soldados que se reían de él. Pero Jesús se centra en la misión con la cual vino a este mundo. Por eso, a tus oraciones y a las mías, sumamos un acto de gratitud en este día. Gracias, Señor, porque no actuaste como ser humano, sino actuaste como Salvador. Y no te importó todo lo que te hicieron, porque finalmente el objetivo era salvarme a mí. Oremos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos profundamente que dejases los acontecimientos que llegaran hasta el final y aún siendo, Señor, decisiones personales, finalmente, y de nuevo en la historia, se fusiona el plan de la eternidad de salvación con las decisiones personales de cada uno de ellos. Te damos las gracias a ti, Señor, por dejar que los acontecimientos llegaran hasta el Calvario. Y gracias, Señor, porque tú sigues estando vivo, real y salvador para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides, tenemos un nuevo programa a la misma hora y en la misma frecuencia. No te lo pierdas. Estamos llegando al Calvario.